Cuenta a los lacedemonios viajero que cumpliendo sus órdenes aquí yacemos. Así rezaba el epitafio sobre la piedra conmemorativa ubicada en la colina en la que murió el último de los espartanos que luchó en las Termópilas. Cuando la armada aliada, ubicada en el cabo de Artemiso, recibió la desastrosa noticia de la aniquilación de los griegos en las Termópilas, inmediatamente se retiraron de ahí porque ya no tenía ningún sentido defender el paso. Además, el enfrentamiento en mar había traído como resultado bajas a partes iguales entre ambos bandos, lo cual redundaba claramente en contra de los griegos, ya que su armada era numéricamente muy inferior. En su retirada, Temístocles dejó inscripciones en todas las fuentes de agua en que tendría que parar la flota persa, dirigidas a los tripulantes griegos jonios que iban con los bárbaros, pidiéndoles que desertaran por la causa aliada, y si no lo hacían, que lucharan al menos con timidez en la batalla. Si no lograba que desertaran, Temístocles buscaba que Jerjes desconfiara de ellos y no los tuviese en cuenta. La armada griega, en franca retirada, entonces se dirigió hacia el puerto de Atenas para colaborar en la evacuación final de la ciudad. Frente a las costas de Atenas se encuentra la isla de Salamina, donde estaba apostada la armada griega. La estrategia de los aliados era hacer frente a los persas en el istmo de Corintio, donde se jugarían el todo por el todo. Este istmo es una franja de tierra de unos 6 kilómetros de ancho que separa la región del Peloponeso del resto de Grecia. La única forma de llegar por tierra al Peloponeso es a través de este istmo. Ahí los griegos se harían fuertes y harían frente al inmenso ejército persa. Para ello, ya habían comenzado a construir una muralla que, para cuando los persas llegaron a Atenas, estaban terminando de colocar las almenas. En las Termópilas, los griegos habían dado una muestra muy clara de la superioridad de su infantería en un combate frontal, por lo cual sería inútil un asalto frontal contra las bien defendidas posiciones griegas. Pero dado al abrumador número de soldados persas y la inmensidad de su flota, ambos bandos eran plenamente conscientes que si los persas lograban desembarcar en uno o más puntos del Peloponeso, los griegos tendrían que desguarnecer el istmo para abrir otro frente. En última instancia, los persas terminarían rodeando las posiciones de los griegos, los flanquearían y los aniquilarían como ya habían hecho en las Termópilas. Para poder llevar adelante su plan, Jerjes necesitaba derrotar a la escuadra aliada, de forma tal que pudiese trasladar sus tropas hasta las costas del Peloponeso sin oposición. Temístocles ya había prevenido que las guerras frente a los persas se decidirían en el mar, y por eso había logrado vencer a Arístides, persuadiendo a los atenienses de construir una poderosa armada. Pero a pesar de los esfuerzos de los atenienses, que contribuyeron con una gran cantidad de naves, los persas contaban con barcos y tripulaciones de fenicios y egipcios que eran más experimentados que lo de la escuadra ateniense, que era recientemente construida. Los aliados necesitaban entonces de alguna artimaña para poder compensar la superioridad naval del enemigo. La astucia y el ingenio de los griegos fue desde siempre algo proverbial. Homero en sus versos relata la leyenda de sus antepasados, los micénicos, quienes tras haber sitiado la ciudad de Troya durante 10 largos años no habían logrado traspasar sus muros. Los aqueos lograron que el enemigo hiciera parte de su trabajo. Así, la leyenda cuenta que tras no conseguir tomar la ciudad, simularon una retirada y dejaron a las puertas de la ciudad un inmenso caballo de madera, el cual los troyanos tomaron como signo de victoria, introduciéndolo en la ciudad. Durante la noche, los soldados, que se habían escondido en su interior, salieron para dar muerto a los centinelas y abrir las puertas al ejército que esperaba agazapado en las cercanías. Los griegos necesitaban ahora más que nunca de su ingenio. La resistencia de los griegos en las Termópilas produjo la ira de Jerjes,
quien, a pesar de tener un gran respeto por los soldados valientes, decapitó el cuerpo de Leónidas y clavó su cabeza sobre la punta de una lanza. A su paso, el ejército bárbaro arrasaba todas las ciudades. Así cayeron Platea y Tespias. A continuación, marcharon sobre la ilustre Atenas, saqueándola primero y luego destruyéndola hasta los cimientos, incluido los templos de la Sagrada Acrópolis, donde unos pocos atenienses se habían quedado a defender la posición, mientras los griegos contemplaron el triste espectáculo desde sus naves. La situación de los aliados era desesperante. El inmenso ejército persa arrasaba todo a su paso, y la flota persa, que había perdido varios barcos en las costas de Magnesia, recibió refuerzos y lograron reponer varios barcos. Casi que triplicaban a la flota griega, que logró reunir unos 380 barcos. Temístocles, que en los hechos capitaneaba la escuadra aliada, sabía que no podía luchar en mar abierto, donde la superioridad numérica de los persas se haría sentir. Una vez más, al igual que en tierra, debía traerlos hacia un estrecho, donde la superioridad de los barcos persas fuese irrelevante. La flota aliada estaba anclada casi enfrente a Atenas, en la costa de la isla de Salamina. La proximidad de la isla al continente hace que se pueda acceder a la abadía únicamente a través de largos estrechos de mar. Los griegos no tenían clara su estrategia. Los peloponesos preferían enfrentar a la escuadra persa frente al istmo de Corinto, de forma tal que si eran derrotados, podían escapar y nadar hacia las costas del Peloponeso, donde el ejército les ofrecería protección. Comenzaron a llegar a oídos de Jerjes que los aliados estaban teniendo desacuerdos en cuanto a la estrategia. Una noche, Temístocles envió a Jerjes un mensajero llamado Sicino, con un mensaje proclamando que Temístocles estaba del lado del rey y prefería que prevaleciera la causa persa a la de los helenos. Informaba también a Jerjes que el mando aliado estaba enfrentado. El mensajero le dijo que los peloponesos planeaban evacuar esa misma noche la costa de Salamina y que para conseguir la victoria, todo lo que los persas tenían que hacer era bloquear los estrechos. Jerjes, al notar que los atenienses habían contemplado la destrucción de su ciudad, pensó que ahora estaban dispuestos a someterse a él. La flota persa fue enviada esa misma noche a la entrada del estrecho para bloquear el escape de los desorganizados peloponesos. El rey persa, además, ordenó que se dispusiera un trono en las laderas del monte Gelao, con vistas al estrecho, para presenciar desde lo alto la gran victoria persa. Asimismo, apostó a los soldados en el islote de Psitalea, ubicado entre el puerto de Falero y Salamina, pensando que hasta allí serían arrastrados los náufragos y los barcos para que ayudaran a los suyos y mataran a los griegos. Dice Heródoto: llevaron a cabo estas maniobras con sigilio, para que no lo advirtieran sus enemigos, y realizaron preparativos durante toda la noche sin concederse ningún descanso. La flota egipcia fue enviada a circunnavegar Salamina por el sur y bloquear la salida norte de los estrechos. En la oscuridad de la noche, los persas, sigilosamente, esperaban a los griegos en su retirada. Las batallas navales se decidían mediante la táctica de la embestida, utilizando a modo de ariete los famosos espolones existentes en la proa de las naves, para abrir una vía de agua en el costado del barco enemigo. Si la nave enemiga recibía un impacto directo, estaba condenada, y pocos de sus tripulantes lograban escapar con vida, entre otras cosas porque la mayoría ni siquiera sabía nadar. Para los griegos, el ahogamiento era la peor de las muertes, ya que sus cuerpos nunca recibirían adecuada sepultura y les sería imposible alcanzar el más allá. Por ello, los estrategos, al mando de la flota, estaban obligados a recuperar los cuerpos de los caídos y rescatar a los supervivientes de su bando bajo pena de muerte. El cumplimiento de esta ley sería la que decidiría el resultado de una de las mayores guerras entre los griegos siglos después. Si no se lograba hundir al barco enemigo, entonces se intentaba abordar la nave enemiga con la infantería,
lo que venía a ser una batalla terrestre sobre la cubierta de los barcos. Estos llevaban 170 remeros y tan solo entre 10 a 30 hoplitas sobre la cubierta y 4 o 5 arqueros. Las batallas navales no solo se libraban en la superficie, sino también bajo las aguas. Los ejércitos de la antigua Grecia contaban con buceadores profesionales. En esta batalla participó uno muy famoso, Esilias de Síone. Con la ayuda de su hija Hipne, Hesíone abrió varias vías de agua en los cascos y cortó las anclas de las naves persas que atacaron Grecia durante las guerras médicas. Pero bien, volviendo a la batalla. Cuando la cruda luz del alba comenzó a iluminar la tierra, los persas, que esperaron toda la noche a una pequeña escuadra desorganizada y en retirada, comenzaron a vislumbrar que los aliados estaban a su frente, en formación estrecha y avanzaban hacia su posición. Jerjes había mordido el anzuelo. Los griegos estaban más unidos que nunca y tenían a los persas precisamente donde los querían, en un estrecho, donde la enorme cantidad de barcos persas que se adentraban en la bahía de reducidas dimensiones haría que se estorbasen continuamente los unos a los otros, lo que provocaría que su superioridad numérica quedara reducida a la nada. Durante esa misma noche había llegado Panecio, hijo de Sosímenes, quien desertó del bando persa y les informó a los griegos que estaban rodeados. Dice Heródoto: por esta acción, los tenios figuraron en la inscripción de Delfos, en el trípode, entre los que derrotaron al bárbaro. Los aliados habían pasado la noche preparándose para la batalla, y tras un discurso de Temístocles, la infantería embarcó lista para navegar. Los aliados ahora avanzaban entonando el siguiente himno de batalla: adelante, hijo de los griegos, liberad la patria, liberad a vuestros hijos, a vuestras mujeres, los altares de los dioses de vuestros padres y las tumbas de nuestros antepasados. Es hora de luchar por todo. Una vez que la primera línea de barcos persas fue embestida por los helenos, esta obstaculizó las acciones de la segunda y la tercera línea persa. En el flanco izquierdo de los griegos, el almirante persa Ariamenes, hermano de Jerjes, cayó muerto muy pronto. Sin liderazgo y desorganizados, los escuadrones fenicios fueron empujados hacia la costa, donde muchos de sus barcos quedaron varados. En el centro, los barcos aliados hicieron una cuña a través de las naves persas y dividieron a la armada meda en dos. Los barcos persas de la primera línea se batieron en retirada, pero comenzaron a chocar con los de la segunda fila que avanzaba. Heródoto cuenta que Artemisia, reina de Halicarnaso y comandante del contingente de Caria, fue perseguida por un barco ateniense. En su empeño de escapar, ella embistió y atacó a otro barco persa, lo que hizo creer al ateniense que era una aliada y desistió de perseguirla. Era tal la confusión reinante en la batalla que el propio Jerjes pensó que Artemisia había embestido a un barco aliado. La flota persa comenzó a retroceder hacia Falero, pero muchos fueron emboscados por los eginetas que se habían apostado en el estrecho. Los barcos persas que lograron escapar huyeron hacia Falero, junto al resto del ejército persa que estaba en tierra. Entonces, el general ateniense Arístides lideró un destacamento de soldados hasta el islote de Psitalea para aniquilar a la guarnición de Jerjes que había dejado allí. Los griegos, a su vez, habían apostado varios hoplitas en las costas de Salamina, que masacraban a los persas que lograban llegar hasta las costas. Jerjes, sentado en su trono en el monte Gelao, fue testigo de la masacre de su armada. Esquilo, que participó en la batalla, la narra así: cada cual dirigía su nave contra otra nave. Al principio, con la fuerza de un río, resistió el ataque del ejército persa. Pero como la multitud de sus naves se iban apelotonando dentro del estrecho, ya no existía posibilidad de que se ayudasen los unos a los otros, sino que entre sí, ellos mismos se golpeaban con sus propios espolones de proa, reforzados con bronce, y destrozaban el aparejo de remos por completo. Entretanto, las naves griegas, con gran pericia, puestas en círculo alrededor, las atacaban. Se iban volcando los cascos de las naves y ya no se podía ver el mar, lleno como estaba de restos de naufragio y la carnicería de marineros muertos.
Las riberas y los escollos se iban llenando de cadáveres. Cuantas naves quedaban de la armada bárbara, todas remaban en pleno desorden buscando la huida. Los griegos, en cambio, como atunes o copos de peces, con restos de remos, con trozos de tabla de naufragios, los golpeaban, los machacaban. Lamentaciones en confusión mezcladas con gemidos se iban extendiendo por alta mar, hasta que lo impidió la sombría faz de la noche.